Mientras aumentan las fiscalizaciones por venta de comida en la vía pública de manera ilegal, también lo hace la cantidad de carritos ambulantes. Hicimos un recorrido para saber qué estamos comiendo y cuáles son los riesgos sanitarios de estos alimentos. ¿Cómo está? Estamos corriendo. Cada rato están teniendo los carabineros. Sí, pero los municipales están allá. Todos están allá en la vuelta. De la mañana, en la calle Lastra, en la comuna de Recoleta, una de las zonas más afectadas por el comercio informal, sobre todo por la venta de comida en la vía pública. Este punto ha sido intervenido por las autoridades, sin embargo, los carros siguen presentes. Hola. ¿Cuánto cuesta? El combinadito tengo de 3, de 4, tengo de 5. Va tallarín, ceviche con papita a la huancaína. A pesar de la presencia constante de fiscalizadores municipales y carabineros, el negocio de la comida callejera sigue adelante. Este carro vende ceviche, pescado crudo, en la vía pública. Igual le pone hielo, ¿cierto? Para mantener... Ya. Sí, mami, por eso viene el frío. Sí, para no enfermarse de la guata, por eso le pregunto. Por eso es que bien conocí el pescado cuando está en descomposición tiene otro color. Claro, no, ahí se ve bien. Suave, No, y el olor... Sí, no, mami. Ya, muchas gracias. Acabamos de comprar esta colación que es ceviche con diferentes ingredientes en la calle Lastra, muy cerca de La Vega. Este pasaje está siendo fiscalizado constantemente por personal municipal, sin embargo siguen vendiendo estos carros informales en la calle. ¿Cuáles son los riesgos sanitarios de comprar este tipo de colaciones? Lo vamos a revisar a continuación. Hola. Hola. ¿Cuánto cuesta? 1.500. Saca donde quiera. Y no vale. Mismo héroe. ¿Qué tipo de carne es? Ahí tengo una carne de cerdo con pollo. Ah, de pollo. Las ferias libres son otro punto de preocupación para las autoridades sanitarias. La venta de comida callejera se ha expandido a diversas comunas de la región metropolitana. Quilicura es una de ellas. En este recorrido nos acompaña Claudia Enríquez, especialista en alimentos del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA de la Universidad de Chile. ¿Tiene alguna salsa? ¿Salsa para la carne? Eso tiene. Si quiere más picante, le da ahí. ¿De qué es? Picante. Ají, picante. Bueno, con respecto a la carne, si no tiene cadena de frío, la carne viene con bacterias. El pollo, sobre todo, trae muchas bacterias, una carga bacteriana alta. Tampoco sabemos el origen del pollo, pero aunque no lo sepamos, ya tenerlo a temperaturas ambientes, incluso ahí era más que ambiente, eran calurosas, van a haber crecimiento bacteriano de las bacterias que tiene el pollo. Por lo tanto, esas bacterias las vamos a consumir. Puede que mueran algunas en el proceso del asado, pero muchas generan toxinas o no van a morir y tú te las vas a comer y te van a provocar alguna enfermedad. Compramos este anticucho que se supone es de carne de cerdo y pollo. El alimento crudo lo mantiene en una especie de cajón en el carro y el vendedor no utiliza guantes, recibe el dinero y además cocina. Otra cosa que nos llama la atención es que a solo metros en otros puestos de la feria están cortando el pelo. Sí, 5.000 pesos cuesta el cambio de estilo. ¿Y con la barba? Gracias. Y el que esté cocido no asegura que estemos eliminando todo tipo de bacterias o gérmenes. No, porque no sabemos a qué temperatura llegó. Cuando está cocido tiene que llegar a cierta temperatura en el centro térmico del alimento, que es ojalá unos 65 grados. Puede que se hace por fuera y adentro esté crudo, y como tuvo este mal manejo, van a estar ahí las bacterias. O puede que tú lo cuezas y mates todos los microorganismos, pero queden toxinas que provocaron esos microorganismos en su crecimiento. Un riesgo sanitario que se ha expandido también a estaciones de metro. Las constantes fiscalizaciones, tanto de la Seremi de Salud como de Carabineros y también de personal municipal, han provocado que esta venta informal se traslade a otros puntos de intenso tránsito de ciudadanos.
El caballero recibe la plata él y toma las empanadas crudas también con sus mismas manos. Este carro está ubicado en el Metro Alberto Hurtado, en la comuna de Estación Central. Se dedica a la preparación de alimentos fritos. Compramos empanadas de queso. El caballero sacó las empanadas de atrás de él, que no estaban bajo cadena de frío, las tenía en temperatura ambiente, las toma con sus manos y él también te recibe y da vuelto con sus manos. ¿No tenía guantes? No había guantes, no había lavado de manos intermedio, o sea, él está solo ahí y entonces se paga, da vuelto y manipula los alimentos. Por lo tanto, eso está prohibido. En este mismo sector hay más de un carro de comida informal. Lo mismo ocurre en Estación Intermodal La Cisterna. No caer en las provocaciones del comercio ambulante. Vamos a otro punto de fiscalización. Es uno de los tantos operativos que ha realizado la Seremi de Salud en conjunto con carabineros y personal municipal en la comuna de La Cisterna. Están fiscalizando la venta de comida en la calle. El problema es que los carros se están moviendo a diversos puntos. Los acompañamos. Pudieron fiscalizar a estos carros que estaban vendiendo comida en la vía pública y podemos ver, por ejemplo, cómo está el estado del aceite, donde estaban vendiendo frituras, empanadas, también sopaipillas. Y por acá tenemos a otro carro que podemos mostrar las deficientes condiciones sanitarias que se pueden evidenciar justo abajo donde está acá la sartén donde freían las sopaipillas. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no comprar este tipo de alimentos en la vía pública. Este tipo de alimentos que son alimentos preparados, que constituyen un riesgo sanitario. Por cuanto no sabemos nada de la procedencia de estos productos, también hay mucha evidencia de los problemas de la manipulación con estos productos, que a veces pueden estar contaminados con Escherichia coli, porque la gente no tiene dónde lavarse las manos, o salmonela o listeria. Las fiscalizaciones han descubierto insólitas situaciones, como esta barbería en Barrio Franklin, en el centro de Santiago, que funcionaba clandestinamente como acopio de 55 carros usados para la venta de comida callejera. Y no solo se encontraron carros, también animales vivos como cuyes y gallinas. Preocupa la venta y la posible faenación sin condiciones sanitarias. Cuando las personas manipulan alimentos y no lo hacen adecuadamente, la misma persona puede incorporar bacterias, ¿cierto?, en el propio alimento. Y esto es, por ejemplo, Escherichia coli que está en las manos, ¿cierto?, Staphylococcus aureus que puede estar en las manos y en la boca o en las vías respiratorias. Y además, el proceso de venderlo en la vía pública muchas veces carece de las condiciones de refrigeración necesarias. Así crecen bacterias en nuestro organismo. Arriesgarse a consumir este tipo de alimentos puede provocar graves consecuencias. Una gastroenteritis es la enfermedad menos grave que se puede desarrollar. Preste atención. Y hay otras tan graves como, por ejemplo, lo que produce el Staphylococcus aureus, ¿cierto?, que produce meningitis. Entonces puede llegar a producir meningitis en ciertas personas con su sistema inmunológico deficitario. Estas imágenes son de hace 20 años, cuando Chilevisión Noticias informaba del aumento explosivo de carros de comida callejera. Y hoy, el panorama sigue siendo parecido, a pesar de los esfuerzos de las autoridades de erradicar este riesgo sanitario de las calles. Hicimos un recorrido por el sector de Tirso de Molina. Esto encontramos. Estas imágenes corresponden a las 10 de la mañana. Sin embargo, estos mismos carros se movieron a otro punto del sector por presencia policial. Nos acercamos para comprar una de las colaciones, mientras que los carros pasan por nuestro lado. Este es el alimento que compramos. ¿Tiene un pelo? No. Sí, es un pelo, ¿lo veis? ¿Lo ves? Esta es la imagen de cerca. La
Las autoridades insisten que seguirán fiscalizando, mientras que los carros de comida continúan apareciendo en distintos puntos de la ciudad. Pero la decisión de comprar o no sigue siendo del consumidor. Así termina la comida, que es decomisada en un basurero.